Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buenas tardes, qué gusto verlos. Dios los bendiga. Vamos a orar primeramente. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tú estás aquí. Tú tienes, Señor, algo que decirnos hoy. Tú conoces nuestros pensamientos y sabes cómo ha llegado cada uno de los que estamos aquí. Permite que tu palabra, Señor, venga y cumpla el propósito por el cual tú la envías. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta palabra se llama visión en los últimos días. Visión en los últimos días. Y vivimos días un tanto difíciles, ¿verdad? Días que muchas veces podemos estar preocupados, pero sabemos que en Dios tenemos la seguridad y la certeza, porque Él nos ama y nos ha dado una vida en la cual es un regalo, es una bendición. Y enfrentamos muchas cosas en esta vida, ¿verdad? Sabemos que hay situaciones que nos acercan más a Dios, situaciones en las que nos hacen venir a este lugar. Probablemente no tenemos planeado venir, pero se presenta algo y aquí estamos. Y qué hermoso, ¿verdad? Que hoy podamos coincidir todos los que estamos aquí. Porque dice su palabra que cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí hay bendición. Y si tú has venido a este lugar, no vas a salir igual. Dios tiene siempre una recompensa. Para empezar, hace rato que ya pasamos aquí, ¿verdad? Pasamos y ya oraron por nosotros, ya confortó nuestros corazones. Pero hoy el Señor también nos lleva a reflexionar sobre nuestra vida, que es una bendición la vida que Él nos ha dado, pero ¿cómo estamos viviendo esta vida? Es una nada más la vida que tenemos aquí. Después de un tiempo vamos a pasar a la vida eterna y estaremos con el Señor. Pero en esta vida, ¿qué estamos haciendo? Y algunos nos ha tocado estar en el momento difícil y en el último tiempo de alguien que ya está por irse. Tal vez a varios de los que están aquí, ¿verdad? Yo recuerdo, a mí me tocó con una vecina en un lugar donde antes vivíamos. Recuerdo que eran como las 2, las 3 de la mañana cuando fueron a tocar la puerta, porque ella ya se sentía muy mal y su hijo es médico. Él sabía en qué momento estaba su mamá. Y recuerdo que platiqué con ella y oramos y ella ya despidiéndose. Y sucedió en esos días, en esos días ella murió y pasó a la siguiente vida, ¿verdad? Y a veces cuando es el momento en el que una persona se está yendo, lucha. Hay quienes no se quieren ir. Cuando ya se tiene una edad avanzada, ya hasta la persona ya se preparó, ya ha vivido una vida, ¿verdad? En la que ya hasta casi podemos decir está listo para irse. Pero la pregunta es esa: ¿cómo estás viviendo tu vida? Si el Señor nos llamara, el día que nos llame, ¿verdad? Pero si nos llamare hoy, ¿estaríamos listos para irnos? ¿Habríamos aprovechado todas las oportunidades que Él nos da? Ay, ¿verdad? Nos quedamos pensando, analizamos tantas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos
esa oportunidad tan hermosa de la vida, que es un regalo y solamente Dios nos lo pudo dar. Pero ¿qué estamos haciendo con esa vida? En una ocasión Jesús entró a una ciudad de Jericó y cuando iba entrando, ahí se encontraba un hombre que es Zaqueo. Zaqueo era bajito de estatura y él quería ver a Jesús. Todos queremos ver a Jesús, ¿verdad? Si nos dijeran hoy Jesús está en tal lugar, todos iríamos. Y me imagino que ahí en ese lugar todos estaban tras Jesús. Y como Zaqueo quería verlo, dice que se subió a un árbol para verlo. Y Jesús sabe, conoce todo de nosotros, aún lo que no te imaginas. Y cuando Zaqueo estaba ahí en el árbol, dice que al pasar Jesús por ahí, lo vio y le dijo: bájate, porque voy a ir a tu casa. Y se bajó Zaqueo y rápido lo llevó a su casa. Y dice que los que estaban ahí se preguntaron: seguramente no sabe de quién se trata, no sabe quién es Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo era un hombre que era, dice, un publicano, un cobrador de impuestos, alguien que transaba a los demás, en pocas palabras, ¿verdad? Alguien que se aprovechaba de su puesto. Y la gente, el pueblo decían: no saben, Jesús, hasta tal vez dudaron, ¿verdad? Si Jesús realmente era ese hombre del que se decían tantas cosas, que hacía tantas cosas. Y les dice, y dicen ellos: si supiera quién es, muy probablemente no habría entrado a su casa. Pero Jesús conocía perfectamente a Zaqueo y entró ahí a esa casa. Y Zaqueo fue tocado de una manera muy especial por el Señor. Y el Señor nos conoce a cada uno de los que estamos aquí. Él sabe qué hay en tu corazón, Él sabe qué estás pensando ahorita. ¿Y qué sucedió en la vida de Zaqueo? Algo bien importante, porque no le importó quedarse sin nada. Le importó más el que Jesús estuvo con él. Y probablemente Jesús no le dijo: devuélveles lo que les has robado. Simplemente él dijo: le voy a devolver hasta 4 veces más lo que he tomado de ellos. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Estaba dando muestra de que verdaderamente entendía lo que sucedía, ¿sí? Y eso es lo que el Señor, esa oportunidad que Zaqueo tuvo, no la desaprovechó. Fue un momento muy importante para él, porque Jesús no lo rechazó, no lo vio de lejos, no pasó desapercibido. Y en esta tarde, noche, el Señor está aquí. El Señor sabe de qué tienes necesidad. Tal vez tú no pasaste aquí adelante para que se hiciera oración por ti, pero Él sabe cuáles son tus cargas, conoce tu pasado, conoce tus batallas, tus luchas, tus cargas con las que tú llegaste hoy y con las que te presentas delante de Él. Vamos a ver el Salmo 92, 13 y 14. Dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerá aún en la vejez, fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Plantados en la casa del Señor. ¿Cómo vamos a recibir esta promesa? Cuando nos plantemos en su casa, ¿sí? En la iglesia. La iglesia es el lugar que Dios ha preparado para que tú y yo florezcamos, fructifiquemos. Una vida que está teniendo fruto
es una vida que está plantada en Dios. Que no nada más vamos a venir y a buscar a Dios cuando me está pasando algo que ya no sé qué hacer. Esa persona no está plantada, ¿verdad? O nada más cuando ya no tengo trabajo, ya no sé, o ahora tengo tiempo, ahora voy a ir. No, va a suceder esto en aquel que se planta en Dios. Si tú y yo nos plantamos en Él, las cosas van a ser muy diferentes. ¿Por qué Dios quiere que nos plantemos? No nada más es plantarnos para mí mismo, sino también para que al venir otros, yo les ayude para que ellos también fructifiquen en el Señor. ¿Sí? Porque dice que aún en la vejez, ellos van a florecer y aún en la vejez va a haber frutos en la vida de aquel que ha decidido plantarse en el Señor. Dice que estarás vigorosos y verdes. O sea que no nos vamos a estar quejando todo el tiempo porque me está pasando esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Va a ser una vida de vigor. ¿Qué es aquel que tiene vigor? Tiene fuerzas, puede hacer muchas cosas. Y cuando venimos al Señor, se nos va a olvidar todo. Está como aquel que va a una fiesta, ¿verdad? Y va y se siente mal, pero en la fiesta, y si llegó hasta con bastón, avienta el bastón por allá y anda, baile y baile, ¿verdad? Y se le quitaron sus males. Pues cuando venimos a la casa del Señor, así es. Venimos a una fiesta en donde nada nos va a doler. Que haya una alegría en nuestro corazón, que haya un anhelo, un deseo de adorarle, y vamos a salir fuertes y vigorosos. Dice verdes. ¿De qué nos habla el verde? De vida, ¿verdad? Cuando vemos los árboles nos hablan de eso, de que hay vida en esto que estamos viendo. Y aquí está Dios, en su presencia hay vida. Amén. Cuando venimos a su casa y nos vamos, todo aquello se despeja de nuestra mente. Tú sales contento, tú sales con una forma de pensar diferente, con fe, con la seguridad de que vas a lograr aquello que te has propuesto. Me viene a la mente también la historia de David. David fue un pastor de ovejas, ¿verdad? La historia de él es muy, podríamos decir, cuando llega Samuel a ungir a la persona que Dios ha preparado para ser rey, el papá le presenta a los hijos que a su parecer son los indicados para ocupar ese puesto, ese lugar. Y de David nadie se acordaba. Y le dice, ¿no tienes otro hijo más aparte de estos? O sea, como diciendo, pues como que las cosas aquí no cuadran, no es la persona, de estos ninguno es el que Dios está eligiendo. Y ya le dice él, sí, tengo otro, pero se encuentra allá cuidando las ovejas. Lo mandó traer y resulta que él era. Mientras nosotros nos encarguemos de estar haciendo, de tomar lo que Dios nos entrega, Dios se va a encargar de llevarte a lo que Él tiene para ti. Él te va a estar entregando, Él te va a ir llevando hasta donde Él planea llevarte. Porque muchas veces se dice que en la vida se mide por niveles en los que vamos escalando
en los que vamos avanzando, en los que, como un ejemplo es un niño pequeño que entra a preescolar. Para él, en esa etapa, le enseñan a hacer círculos, aprende a pintar y no salirse, ¿verdad? De esas líneas que le marcaron. Y para él es difícil, su psicomotricidad, ¿verdad? Ahí se va desarrollando, y tal vez para un niño ya de primaria eso es algo muy sencillo. Y cuando está la persona ya en una edad como en la secundaria, pues ya está enfrentando otras situaciones, porque es otra etapa de la vida. Y así nos va llevando el Señor en etapas. Y probablemente nos quedamos en un momento, en una etapa. Y si las etapas se manejaran en escala del 1 al 10, muchas veces nosotros empezamos en una etapa, digámoslo así, estamos en la etapa 8, pero avanzamos de 0 a 9. Y como ya avancé, antes estaba en la 1, ahora estoy en la 8, pero ya estoy en el 9. O sea, quiere decir que ya avancé bastante. Y ahí me conformo y ya no quiero seguir avanzando, porque implica más responsabilidad avanzar. Hay una autoridad que Dios nos da en la medida que avanzamos, pero también hay una mayor responsabilidad. Y a veces no queremos tomar esa responsabilidad, solo queremos que Dios nos dé más autoridad. Y vemos más autoridad generalmente en las personas que ya son más adultas. ¿Por qué? Por lo que ellos ya han vivido, por lo que ellos ya han pasado, por las oportunidades, por todo lo que han hecho y han enfrentado. Y fíjate, estaban un pastor con otra persona que es una personalidad. Ustedes tal vez ya han leído uno de sus libros, es John Maxwell. Él es una persona que fue pastor en un tiempo, pero actualmente es un hombre a quien empresarios de todo el mundo van y lo consultan. Él también aconseja a presidentes, gente de la política. ¿Y cómo ha logrado todo esto? La otra persona que estaba con él le dice: ¿cómo le hiciste para llegar hasta donde tú estás? Yo sé que tú antes eras pastor. Y él le dice: ¿qué metas fueron las que tú te pusiste para poder lograr llegar hasta donde tú estás? Y él le dice: no me puse ninguna meta, porque yo no creo en las metas. Dice, porque la gente se pone metas y hay metas a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Y es algo que muchas veces así se nos ha enseñado, a caminar y a tener logros a través de metas. Pero él decía que él no lo hacía así, porque dice, una vez que se logra esa meta, lo que hace es que la persona se relaja, como que se descansa y ya se queda ahí. Él dice, yo he buscado obedecer a Dios y dejarme llevar hasta donde Él me quiera llevar. Él entendió hacerlo de esta manera y estaba en una posición que muchos no hemos logrado, ¿verdad? Él ya escaló bastante y para él no era de que ya logré esto y aquí me voy a quedar, sino que seguía. Él seguía y preparándose. Yo me imagino que se levantaba bien temprano, hacía sus ejercicios, cuidaba su alimentación. Es parte importante y a veces no lo vemos
como algo que así es. ¿Por qué? Porque nos va a dar más energía, nos va a dar las fuerzas para poder hacer que nuestro día nos rinda y estemos bien. Y él aprovechaba todo. Dice que desde que se levantaba, leía la palabra, se ponía en comunión con Dios, oraba. Y eso lo llevaba a tener una vida de esos hábitos. Nosotros tal vez ahora por la pandemia nos hicimos hábitos en los que hemos tomado más tiempos en la oración, porque ciertamente ahorita vivimos rezagos de la pandemia, ¿verdad? Tiempo difícil, que vemos en lugares que antes eran muy concurridos y ahorita hay muy poquita gente. Eso nos habla que la economía no está bien, ¿verdad? Hay mucha gente que se quedó sin trabajo, hubo recortes porque no se podía sostener la empresa, el negocio, y se tenían que tomar medidas. ¿Y qué sucedió? Mucha gente se quedó sin trabajo y hemos tenido que enfrentar muchas cosas a raíz de todo esto. Veíamos que el consejo de este hombre, de John Maxwell, era ¿verdad? De que hay etapas en las que se está escalando constantemente en la vida. ¿Tú quieres más autoridad en tu vida? ¿O estás a gusto así como estás? ¿Queremos más autoridad en nuestra vida? Amén, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar esa responsabilidad que nos requiere en lo que estamos. A lo mejor nos va a requerir levantarnos más temprano, ¿verdad? Dormirnos ya tarde. En una ocasión estábamos en una junta en la escuela de los hijos y estaban buscando para la mesa directiva, como generalmente se hace, ¿verdad? Y me acuerdo que eligieron a unas personas y esas personas eran muy ocupadas y estaban tan ocupadas y aceptaron el puesto. Y recuerdo que el director dijo unas palabras: es que la gente que está más ocupada es la más responsable. Sí lo van a hacer. No quiere decir que porque tienen muchas ocupaciones no le van a dar importancia a eso. Y es verdad. Ahora sí que toma una nueva oportunidad y se va a esforzar esa persona y cumplían con lo que se les encomendaban. Así que esa es la pregunta que hoy Dios nos hace. ¿Qué es lo que nos ha entregado el Señor? Nos ha entregado una vida que es un regalo hermoso, pero ¿estamos aprovechando la vida que Él nos dio? ¿Estaremos atentos a lo que Él quiere que hagamos? Si en el trabajo te añaden más, tú vas a poder. Muchas veces decimos, no, creo que si se te presenta, lo único que se nos esté presentando, por así decirlo, son ventas. Y decimos, no, es que yo en las ventas no soy buena. Pero hay gente que es buenísima en las ventas. Hay gente que se gana lo que no tienes idea. ¿Qué quiere decir? Que sí se puede, que me tengo que preparar en esa área. Y probablemente no voy a ser un experto en un principio, pero Dios nos va a ir dando también más y más y más bendición. Y tú vas a ser una persona de mayor autoridad porque estás tomando esas responsabilidades. Amén. En el caso de David, que les decía, David fue alguien que cuando lo llamaron a David, cuando fue llamado y fue puesto por rey,
David no sabía tal vez cómo iba a desempeñar ese papel, pero tenía una preparación en lo que él se estaba dedicando. David había enfrentado a un león, David había enfrentado a un oso, que no es fácil enfrentarse a esos animales salvajes, ¿verdad? Y él pudo contra ellos. Era algo difícil, era algo muy incómodo. A veces nosotros, un perro nos quiere atacar y corremos, ¿verdad? Imagínate a David ahí cómo se enfrentó con ese león y con ese oso. Y cuando David se da cuenta que se está presentando una necesidad porque va a dejarles la comida a sus hermanos y el gigante, ¿verdad?, venía a desafiar al pueblo, él dijo, yo puedo. Y tal vez nadie le creía, pero él sabía que sí lo podía hacer y lo enfrentó. Y no precisamente fue una batalla de pelea como lo había hecho con el león y con el oso. No fue de esa manera, fue algo súper más sencillo, ¿verdad? A veces pensamos que la manera en que vamos a enfrentar las cosas es de cierto modo, pero aún en esos momentos Dios nos va a dar estrategias, formas de resolver las cosas. Ahí dijo, no es con espada ni con ejército, ¿verdad? Era con su Espíritu Santo. Vamos a ver Hebreos 2, 17 y 18. Esto nos habla de los postreros tiempos. ¿Cuántos creen que los tiempos que vivimos son los últimos tiempos? ¿Sí? Cuando vino la pandemia, ¿qué decíamos? Ya viene Cristo, ¿verdad? Mucha gente ya estaba, bueno, hay gente que hasta le puso fecha, ¿verdad? Que no viene tal día y resulta que no vino, dice la palabra que nadie lo sabe, ¿verdad? Ni el día ni la hora. Por eso tenemos también que conocer lo que Dios nos dice. Fíjate, dice, los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto es algo que va a pasar. Esto es algo que tiene que pasar en los últimos días. ¿Qué va a suceder? Que Dios va a derramar de su espíritu. ¿Qué es derramar? Si tenemos un vaso y le ponemos agua y lo llenamos, pues ya está lleno. Pero si le seguimos poniendo, el agua se va a derramar. Eso es derramar, que nos va a dar muchísimo de su espíritu. Nos va a dar en abundancia. Todos, dice, sobre toda carne. Todos vamos a recibir ese derramamiento. Pero dice que nuestros hijos e hijas, esto ya es exclusivo, ¿verdad? Dice que ellos van a profetizar. Los jóvenes tendrán visiones. Y las visiones nos hablan de lo que va a suceder en un futuro. Dios estará mostrando con claridad a los jóvenes lo que ha de suceder en el futuro. Dice, y los ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. A veces decimos, ya ni sueño, ¿verdad? Ya ni he soñado. Pues sobre los ancianos, dice, ellos van a estar soñando. Ellos van a tener sueños que Dios les va a estar entregando. O sea, va a haber como una revolución del Espíritu Santo en esos últimos tiempos. Muchas veces solo nos enfocamos a que iba a venir el caballo y la bestia y los sellos y nos ponemos tristes, ¿verdad?
pero dice Dios que va a derramar de su espíritu. Él va a estar derramando de su espíritu. ¿Ustedes lo creen? Él nos va a estar llenando de su espíritu. Su espíritu tiene el poder de cambiar muchas cosas en nosotros, que muchas cosas que como tragedia pueden venir a nuestra vida, pero Dios viene de una manera más sorprendente sobre ti. Amén. Que lo que pensamos en un momento dado que es tan difícil, Dios lo puede cambiar. Y no tenemos que tener una mentalidad todo el tiempo de miedo o estar tristes, sino creerle al Señor, porque en los postreros días derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne. Amén. Y vamos a recibir toda esta bendición que Él ha preparado para nosotros. Vamos a ponernos en pie. El grupo de alabanza, por favor, que pasen. Dios nos quiere estar entregando en este tiempo el que nosotros aprovechemos lo que Él nos ha dado. Que así como los muchachos de la alabanza, ¿verdad? Ellos se preparan, ellos ensayan. Y cuando una persona, ¿verdad?, ya sea un instrumento que toca o que canta, lo hace constantemente, de tanta constancia que tiene, de tanta práctica que hace, llega un momento que el instrumento se oye tan bonito cuando lo tocan, que wow, ¿verdad? Es hermoso estar escuchando. O las voces de aquellas personas que cantan. ¿Por qué? Porque se ejercitaron, lo practicaron y llegaron a ese punto en que dicen por ahí ya son profesionales, ¿verdad? Y a eso nos va a estar llevando el Señor en este tiempo, a aprovechar eso que Él ha puesto en nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias porque hoy nos hablas de lo que nos has entregado, que es la vida. Es una la vida, Señor, que tenemos. Y te damos muchas gracias por entender que tenemos que buscar de ti y aprovechar lo que tú nos has dado. Tú nos has dado dones, talentos, porque somos tu iglesia y a nosotros nos estás equipando y preparando, Señor. Gracias por todo lo que tú cada día preparas para nosotros. Bendito Dios, yo te pido que cada uno de tus hijos pueda entender lo que tú nos hablas y podamos aprovechar esas oportunidades, esa bendición que es la vida. Y saber que un día vamos a estar delante de ti, Señor. Y tú esperas que nos plantemos en tu casa para poder ser llenos de ti, para florecer, Señor. Tú quieres vernos así, unos hijos vigorosos, fuertes, alegres, que a pesar de lo que sucede en estos tiempos, sabemos que te tenemos a ti y que tú, Señor, nunca nos abandonas. Que tu cuidado, que tu amor, que tu bondad siempre está sobre nosotros. Y que estás obrando, Señor. Ayúdanos, guíanos, porque sabemos que hay mucho por hacer todavía. Y aunque escuchemos tantas cosas, tu espíritu está listo. Tu espíritu está en nosotros.
y las oportunidades que tú nos entregas es para escalar y es para ir a otro nivel. Gracias, Señor, porque como tu iglesia, como tus hijos, tú esperas eso, que estemos avanzando, creciendo, fortaleciéndonos y teniendo esa autoridad que ya nos has entregado, pero también tomando la responsabilidad, una responsabilidad que conlleva el avance, el crecimiento. Declaro, Padre, que tú estarás abriendo puertas para tus hijos, abriendo puertas para que sean colocados, Señor, en lugares que tú has preparado para ellos. Que quienes han pasado, Señor, han venido buscando de ti, ellos te encuentren, porque dice tu palabra que nos coronas con favores y misericordias. Que tus misericordias, Señor, estén sobre sus vidas y que los logros del pasado puedan quedar ahí y seguir avanzando y seguir creciendo y seguir fortaleciéndonos, porque siempre hay algo nuevo a lo que tú nos quieres llevar, Señor. Que no nos conformemos a que hemos logrado ciertas cosas, que siempre estemos listos, porque tú quieres, Señor, llevarnos a más que probablemente nosotros nunca nos hemos imaginado que tú nos puedes dar. Y que si hemos estado rezagados, conformes, tú hoy, Señor, estés llevándonos a ese entendimiento. Abre, Señor, puertas nuevas para los que te creen. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén.